Bueno, hola Gabriela, para todos estamos en otro episodio de State of Success con Gabriela Mena, fundadora y CEO de Polybit, con background en real estate, sos arquitecta también. Hoy quiero que esta conversación se trate específicamente del negocio que está tan trendy ahorita por todo el tema de Shark Tank, de lo que ustedes tienen en Polybit. A mí me interesa mucho particularmente porque estoy muy metido en la industria inmobiliaria desde el lado comercial. Tengo 8 años de comercializar inmuebles de lujo, específicamente a través de la generación de contenido digital que lo enseña a la mayor cantidad de personas posibles. Entonces, nada más vi el episodio de Shark Tank de ustedes, supe que tenía que ver cómo hablar con alguien dentro de Polybit. Nos costó un mundo, pero aquí estamos. Entonces, gracias por estar aquí conmigo y aceptar la invitación. Muchas gracias a ti, Juan Fernando. Es un gusto estar aquí. Lamento que haya sido difícil. Prometo que no sea el caso en siguientes ocasiones. Buenísimo. Gracias. Mira, la verdad es que tal vez empecemos por, si uno busca en Google qué es Polybit, te dice algo así como que es una herramienta de tecnología que facilita la inversión inmobiliaria a través de la tokenización de inmuebles. Eso en español, o para la persona promedio que no entiende de tokenización, ¿qué quiere decir? ¿Qué es Polybit? Ok, vamos a desconstruir entonces el esquema, ¿no? Y pensemos cómo hoy por hoy se hacen las transacciones. Y aprovechando que esa es parte de tu background, imagínate, tienes un cliente y el cliente, ya pasamos toda la etapa de hunting y de scouting del proyecto del inmueble. Es el momento de hacer la compraventa. Primero tienes que juntar todo un montón de papelería que tienen que llenar para pasar toda la verificación de identidad y lavado de dinero, formularios y demás. Eso tiende a ser tardado. Sí. A veces no lo llenan bien. A veces hay muchos procesos. Después la firma de contratos, que si leyeron el contrato, que si no leyeron, que si llegaron a firmar, que si no firmaron todas las hojas. Después que si se perdió una hoja, que si la tienen que digitalizar. Justo ahorita me está pasando que tengo que ir a regresar un contrato que está mal firmado. Y eso es doloroso. Sí. Afecta a la transacción y ¿y por qué suceden esas cosas? Porque hoy por hoy realmente todas las transacciones que hacemos tienen intermediarios. Sí. Bancarios, notariales, otros tipos de contratos, documentos, y todo por lo general conlleva papeles. Entonces, error humano, poca escalabilidad. Porque cuántas veces, cuántas puedes replicar al notario, o cuántas veces puedes evitar una firma manuscrita o mal hecha, o en fin, todos esos errores manuales que cuando quieres crecer una empresa te va a consumir la transaccionabilidad o el papeleo que lleva. Entonces, el blockchain como tal es una tecnología que lo que viene es a suplir lo que hoy por hoy tenemos a través de un middleman o a través de un intermediario. Entonces, el sistema para registrar las transacciones ya no necesita que haya ese intermediario que esté aprobando que una transacción se esté dando, que esté amparando que sí se dio, sino que el sistema lo hace automáticamente. Y eso no significa que no sea legal, porque hay contratos legales de por medio, pero se firman de forma automática, se valida la firma y todo se registra en este sistema de tecnología. Entonces, cuando hablamos de tokenización, lo que estamos haciendo es utilizando las cualidades de esta tecnología súper avanzada que no conoce fronteras, que no conoce límites de escalabilidad, que no conoce horas tampoco, y que entonces puede registrar a tiempo real todas estas transacciones sin necesidad de todos estos intermediarios en el proceso tradicional. Entonces, ¿qué tanto te puede ayudar eso? Pues muchísimo, porque te reduce tiempos, te quita intermediarios, te reduce costos, y entonces ahora podemos utilizar esa herramienta para transaccionar de una manera más fácil, pero resulta que también más transparente, más segura y últimamente sin fronteras. Y digamos, ahora que ya sabemos qué es Polybit y que espero que a todos les haya quedado claro, ¿cuándo empieza la idea de Polybit? ¿O cuál es ese momento que aquí hay una oportunidad? Buenísimo, excelente pregunta. La verdad es que en mi caso no fue algo tan lineal o en corto tiempo, duró muchos años. Okay. Yo estudié arquitectura y desde que estudié arquitectura supe que no quería ser una arquitecta tradicional o en la forma en la que tradicionalmente lo vemos, como un estudio de arquitectura de diseño, sino que me fui directo al mundo del desarrollo inmobiliario y trabajé por muchos años para una empresa muy reconocida en Guatemala,
en el desarrollo per se del proyecto, en el que prácticamente estás haciendo un emprendimiento inmobiliario dentro de la empresa. Sí. Y muchas veces nos topamos con que habían proyectos que tenían muy buen fit en el mercado o estaban resolviendo una necesidad muy específica que no estaba siendo atendida o iban a tener un impacto muy positivo en la zona. Y al final de cuentas lo que sucedía es que ese proyecto no terminaba siendo viable por temas financieros, específicamente porque no se lograban los retornos esperados por la empresa. Yeah. Entonces buscamos en muchas ocasiones oportunidades de cómo resolverlo y no encontrábamos o el equipo o la tecnología o el expertise. Siempre había un bloqueo, te estoy hablando de hace más de 10 años. Y después tuve otras experiencias en mi carrera que me permitieron exponerme a nuevas tecnologías, pero también hizo que el tiempo pasara. Aprendí mucho de fintech y así fue como literalmente connecting the dots de que después de 10 años no estábamos resolviendo este problema aún en inmobiliaria y ¿sabes qué? En otros activos reales tampoco. Ajá. El problema es el mismo. Y entonces así fue como vi esta oportunidad de tokenización, me volqué a investigar más del tema. Empecé a hablar con desarrolladores, a evaluar si esta idea resonaba o no. Ujú. Y realmente sí intrigaba. Habían muchas piezas que no estaban resueltas, pero sí llamaba mucho la atención. Y por eso me decidí a emprender en este negocio y a encontrar a alguien que me complementara, que hoy por hoy es mi socia, que es la CTO de la empresa. Digamos, cuando te das cuenta, bueno, validas un poco la idea, ves que la idea resuena, ¿hiciste algo como lanzar un producto, un prototipo del producto antes o de una vez desarrollaron toda la tecnología y llegaron con algo para presentar? Porque creo que es algo que la gente que está desarrollando productos o servicios tecnológicos como que dice, bueno, ¿será que llevo solo con un scratch o una idea? Pero si la idea es muy básica y tal vez la tecnología no está muy desarrollada, la gente no va a confiar en la tecnología o los inversionistas van a decir, no, hombre, esto está todavía en baby steps. Como que cuál es el sweet spot entre un prototipo o un producto terminado en el momento de llegarlo a enseñar al mercado. Te diría que no hay una receta que va o una recomendación que vaya a aplicar a todos los casos. Por supuesto, no empezamos por completo. Primero fueron ideas puestas en la mesa. ¿Qué pasa si te presentará un caso de este tipo? Te enseña una referencia y ver cómo suplía o más bien cómo evolucionaba la conversación y si había interés o no. Esas fueron las primeras. Te diría, el primer prototipo fue contar la idea y ver si resuena. La segunda iteración del prototipo, y te hablo a propósito en estos términos porque estos son términos de conceptos de innovación, de cómo ir procesando las ideas y refinándolas por cada iteración que haces. No necesariamente todos son el mismo nivel de resolución, pero en nuestro caso, el siguiente resolución ya no podía ser un papel o un dummy incluso, porque teníamos muchas cosas legales por detrás. Hay otras empresas que por ahí dicen que si lo pegas con chicle es como el concepto, ¿no? Pero realmente es que tú estás diciendo que tienes la tecnología, pero por detrás todavía estás haciendo muchos pasos manuales. Sí. O incluso tal vez todavía ni siquiera tenés la tecnología o lo estás vendiendo antes de siquiera haberlo construido. Para ciertos casos en los que no tenés una carga legal muy grande, es la recomendación, porque al final necesitas probar antes de ponerte a desarrollar, que va a salir mucho más caro y más tiempo. En nuestro caso, no podíamos irnos por esa versión de resolución tan baja por temas legales, así que lo que hicimos fue buscar una solución de cómo podíamos encontrar piezas en el mercado ya prehechas que pudiéramos juntar y que nos redujeran el tiempo de producto, y la apalancándonos inversión por algo más y de inversión, por supuesto. Ajá. Digamos, de esa primera idea a lo que vimos en Shark Tank, ¿cuánto tiempo ha pasado? De la primera idea, cuando te digo que literalmente estaba investigando y empezando a buscar, fue hace 1 año y medio. Ah, bueno, yo la verdad creí que me ibas a decir fueron 5 años o algo así, pero no les tomó tantísimo tiempo tampoco porque validaron que la idea era buena, digamos. Tal vez por Justamente. eso ejecutaron un poco más rápido. Y el hecho de haber utilizado o haber encontrado piezas de la tecnología que no resolvían todo el problema, pero sí una parte, y haber encontrado todas las demás de una manera fácil, barata, poderlas integrar, eso nos redujo muchísimo el go-to-market. Lo que sí nos pasó fue que lanzamos de una forma y pivoteamos. En enero del año pasado lanzamos pensando ser un marketplace y evolucionamos a volvernos un sistema o una infraestructura que damos al
servicio bajo un concepto de white label. Y ese sí fue un cambio dramático, pero más que a nivel tecnológico, a nivel comercial y de crecimiento de la empresa. El modelo de negocio de Polybit cambió cuando cambió de ser marketplace a ser este servicio white label. Sí, totalmente, porque en el primer esquema, primero le puedes cobrar a ambas partes por ser un B2B, B2C, y por lo general tienen comisiones de por medio. Y en el esquema en el que estamos ahorita se parece mucho más a un SaaS, en el que tenés un fee de setup y una mensualidad separada por tiers dependiendo del volumen de activos que estás manejando dentro de la plataforma. Entiendo que tienen esas dos streams of revenue y luego también hay una parte que es comisionada. No, la parte de comisión fue la que cambiamos por esta razón de que nos volvimos infraestructura y que ahora podemos trabajar también, por ejemplo, con estructuradores financieros y legales, que ellos muchas veces cobran esa comisión o ayudan a levantar el capital. No queríamos competir con ellos e hicimos ese cambio. ¿Y cuál ha sido el mayor desafío en el desarrollo de la tecnología o del negocio per se? ¿Cuál ha sido un reto bastante contundente con el que se han enfrentado? Mira, te diría que uno de ellos ha sido el levantamiento de capital. No ha sido fácil, o sea, por más que Shark Tank fue excelente y nos fue súper bien, detrás de Shark Tank hay un montón de trabajo que se hizo y un año completo de levantamiento de capital, de muchas puertas que nos cerraron y de buscar y buscar hasta que finalmente logramos levantar el capital que necesitábamos. Es una combinación de un tema nuevo con mucha complejidad tecnológica y que para muchos fondos, que fue el camino al que nos fuimos de Venture Capital, no es algo usual, entonces no tienen hoy por hoy en su tesis. Creo que eso es lo que va a cambiar en los siguientes meses, porque sobre todo Estados Unidos ha tomado la batuta que ya incluso sobrepasó el camino que llevaba a Europa, pero lo que vemos hoy efervescente en el mercado, si te metes a buscar de tokenización, no existía incluso el año pasado. Entonces, esa etapa fue complicada. El Salvador creo que tiene una ley de tokenización. El Salvador ha ayudado muchísimo porque ha tomado incluso es uno de los países que está hoy por hoy reconocido a nivel mundial como la segunda mejor regulación. Entonces, sí, ha tomado muchísimo movimiento, muchísimo protagonismo, tanto así que en Guatemala fundamos la Asociación de Blockchain y logramos presentar ya a nivel de Congreso, a través de la Mesa de Transformación Digital, una ley para iniciativa de tokenización en Guatemala y de blockchain en general para habilitar ese ecosistema, y mucho ayudó porque ya vemos muy de cerca un referente en El Salvador y porque también logramos apalancarnos de los mismos legisladores suizos que han asesorado en El Salvador. Entonces sí, hay muchísimo movimiento que puedes ver de inversión incluso en El Salvador gracias a esa tecnología. Interesante, y tengo dos preguntas en diferentes temas. La primera es, cuando dijiste nos decidimos ir por Venture Capital, digamos, ¿qué otras opciones hay, verdad, para alguien que quiere levantar fondos si no es Venture Capital? ¿Cuáles hubieran podido ser otros caminos, otras alternativas? ¿Y por qué decidieron irse ahí? Y otra que es relacionada ya al tema regulación es qué tan bicho raro le suena al Congreso de Guatemala como que estar intentando ponerle una ley a la tokenización o regularizar la tokenización. No es como muy suizo, como tú dijiste, y Guate tiene como otros problemas, no sé. Tal vez primero vamos a cómo elegir, cómo levantar capital y luego pasamos a regulación. Pues te diría que hay dos grandes vertientes, ¿verdad? Si te vas por el camino de crecimiento lineal, en el que vas creciendo conforme tus ventas, conforme lo que ingresas, lo reinvertís y creces. Esa es como la versión, en inglés el concepto se llama bootstrap. No existe todavía un concepto correcto en español, pero es que literalmente vas creciendo conforme tus ventas. Ese es un camino. Cuando estás metido en tecnología y necesitas inyectarle capital y ves potencial de crecimiento regional o incluso mundial, si te vas por ese camino vas muy lento y puede ser que cuando crezcas ya esa tecnología ya evolucionó y tú te quedaste atrás. Entonces, por eso no era una opción para nosotros. La otra opción era, buscar dinero en la banca o solo otra vez Friends and Family, tal vez una inversión más pequeña, pero nos topábamos con la misma problemática, que si en algún momento veíamos la oportunidad de meterle acelerador, no íbamos a tener el capital para hacerlo. Y por eso vimos que la opción para nosotros, por el esquema de empresa que es, por la tecnología que usa y el crecimiento y potencial que le vemos, la opción que nos daba esa facilidad de crecimiento exponencial era el Venture Capital. Pero definitivamente que no todos los negocios tienen por qué ir en ese camino.
¿Y Venture Capital en Guatemala o fueron a tocar puertas fuera de Guate? La pregunta tal vez va para quien está como que tal vez tiene un negocio tecnológico y dice, yo tal vez quiero, ¿verdad?, irme a buscar VCs. ¿Dónde están o cómo hace uno para enseñarse en ese mundo? Mira, es algo muy nuevo en Guatemala. Nosotros fundamos nuestra empresa en México, justamente porque la realidad es que en Guatemala está tan incipiente y nuestro mercado es tan pequeño que los fondos lo ven como un mercado muy, muy pequeño y muy fragmentado a nivel de Centroamérica. Entonces, las oportunidades que tenemos de contactos y de inyección de capital y de opciones en México es mucho más grande que en Centroamérica. Está cambiando, ya empiezan a haber fondos en nuestros países, pero está empezando. Y justamente por eso creo que espacios como los de Shark Tank que empiezan a promover más ese tipo de inversiones que funcionan bastante diferentes. Tal vez antes de irnos a regulación, vayámonos un poco a Shark Tank. ¿Cómo es la experiencia de estar en el show? La preparación que lleva para hacer un pitch importante ante 5 posibles inversionistas. ¿Era algo para lo que ustedes estaban listas? ¿O cuando aplicaron dijeron, bueno, tal vez vamos un poco antes, pero vamos a ver qué pasa? ¿O era el momento ya para recibir ese tipo de capital? No sé. Mira, en nuestro caso estábamos justamente en el proceso de levantamiento de capital y cuando te preparas para eso hay muchísimo trabajo por detrás. Teníamos un investment memo, teníamos un data room donde tenés todos tus documentos organizados, tenés proyecciones, tenés toda la información que cuando te vayan a hacer un due diligence profesional y formal, que es lo que te hacen los fondos, te van a pedir. Y después te piden cosas muy específicas, pero eso lo preparás acorde a lo que te están pidiendo, pero ya tenés todo un pretrabajo hecho. Entonces ya teníamos eso y era el momento adecuado. Te diría que aún así puedes ser el mejor pitch del mundo, pero si tu idea no tiene esa esencia de modelo de negocio, de todas maneras no va a jalar. O sea, toda esta parte que estoy hablando me parece aún más importante. Y luego sí, por supuesto, prepararse para qué tipo de preguntas pueden venir, qué tipo de deal vas a presentar y cuáles podrían ser los potenciales escenarios de resultados o respuestas del lado de ellos para ver cómo vas a pensar. O sea, en nuestro caso ya teníamos claro eso, ¿verdad? Vamos a proponer acá, nuestro límite es ¿verdad? Este es nuestro rango de negociación. Ya iban claras, o sea. Tenés que tener eso claro porque creo que así es la forma en la que te preparas mejor para tener el mejor resultado. Y para atender tu pregunta, la regulación. ¿En Guatemala es nuevo? Sí. ¿No tienen todo el conocimiento? Por supuesto que no, pero te puedo decir 2 cosas que me han sorprendido. Que lo quieren entender, lo quieren conocer y aceptan que están aprendiendo y están con la apertura de hacerlo. Y me parece que ese es el escenario principal. Que eso ya es bastante bueno, digamos. Es buenísimo. Digamos, cuando en Guate haya una ley de tokenización, si va a haber, digamos, eventualmente, ¿eso cómo ayuda al ecosistema inmobiliario y de los demás activos que tú decís que esto no es solo para real estate, ¿verdad? Esta tecnología que Polybit vende como en un white label, como ustedes le llaman, aplica para muchas industrias. ¿Por qué te pregunto? Porque yo tengo un cliente que está metido en cripto y cripto hoy en día es como un área bastante gris, digamos, que no hay mucha ley o regulación en Guatemala. Digamos, en Estados Unidos está recién, las semanas anteriores hubo bastante regulación o legislación que salió positiva y él es pro regulación, pues él dice, yo quiero que regulen porque así las reglas están claras para todos. ¿Cómo afectaría o beneficiaría el mercado de la tokenización una ley? Pues justamente definiendo las reglas del juego, ¿verdad? Hoy por hoy es como que fueras a la tierra de nadie y te tienes que apegar, por supuesto, a las reglas actuales. No es que realmente sea un caos. O sea, hay reglas o leyes que sí están activas a las que te tienes que apegar cuando no hay una ley específica en lo que estás. Así funcionan nuestras leyes. Sin embargo, si tienes mayor claridad de juego, puedes ampliar el alcance y el potencial, que es lo que vimos en El Salvador, ¿verdad? Por eso es de que hay tanta inversión llegando, porque saben cuáles son las reglas y cuáles son los incentivos. Mientras que eso no exista, pues vamos a poder llegar hasta cierto nivel. Mencionaste que tenés una socia y es CTO de la empresa de Polybit. ¿Cómo se conocieron? Tal vez tips rápidos para cómo ver los personality traits que quiero en mi socio. O sea, porque una sociedad va mucho más allá de yo tengo un socio en la empresa y tenemos 8 años de tener la empresa y es un sub y baja, eso es una relación personal más, ¿verdad? Entonces,
¿Cómo se conocieron y qué personality traits viste en ella que dijiste, sí me puedo asociar con esta persona? Mira, nos presentaron buenos amigos. Yo estaba específicamente buscando a alguien en México que me pudiera ayudar con los temas tecnológicos. Y cuando la conocí a ella, primero ya cumplía con varias como expectativas de mi parte, ¿verdad? Era una full stack engineer, yo no soy una dev, entonces eso me complementaba. Sabía de Web3, también me complementaba. Yo venía del mundo más del business y ella más del tech, entonces desde ahí había un complemento. Después hicimos un montón de ejercicios para conocernos más, o sea, nos presentaron buenos amigos a los cuales cada una respetamos, admiramos y confiamos, entonces ya había eso sobre la mesa, pero cuando empezamos a escuchar el background de cada una, lo que nos gustaba, cuáles eran nuestros talentos, había mucha complementariedad. Incluso hicimos estudios de talentos naturales para conocernos y digamos que reflejó aún más cómo nos complementábamos y fue donde nos gustó esa complementariedad, ¿verdad? Nos llevamos bien, por supuesto. Y como último, utilizamos mucho buenas prácticas de Y Combinator, que Y Combinator es una de las aceleradoras más importantes del mundo y tienen todo un school de startups que está abierto al público, es gratis. Y ahí hay muchísimos recursos que pueden ayudar a cualquier emprendimiento, hayan decidido o no tomar el camino de Venture Capital. Digamos, tal vez para ir wrapping up, quiero saber un poquito más de Polivit. Y están en Guate y hay proyectos inmobiliarios que están en la plataforma de ustedes. ¿En qué otros países también? Y si nos puedes dar un poco de data de qué tipo de mercado están acaparando ahorita. Sí, si bien nuestra empresa está en México, damos servicio desde México a cualquier lado, porque el sistema es completamente agnóstico. Entonces tenemos clientes en México, en Guatemala, con proyectos o desarrollos de inversión desde Guatemala, desde Panamá y desde México, y ahí vamos más de 5 millones tokenizados a la fecha. Wow, en este año y medio ¿Sí? que ha pasado, van súper bien. ¿Cuál es, digamos, la meta de Polivit? ¿Cuál es el objetivo? O sea, Polivit se fundó para, y cuando logremos eso nos vamos a sentir exitosas, o te sentís exitosa ya. También es algo que le pregunto mucho a la gente. ¿Cuándo se alcanza el éxito? Para mí, yo lo dije en otro episodio, es como siempre está como 10 metros adelante, pues, ¿verdad? Es como siempre estás persiguiéndolo y no lo 100% no lo tenés. No sé cuál es la idea de ustedes de hasta dónde quieren llegar. Mira, me encanta lo que decís, porque creo que lo que sucede en esos momentos que sentís que se te va a 10 metros y 10 metros es porque te subiste la meta lo más seguro, ¿verdad? En ese sentido me relaciono porque me considero una persona en el buen sentido competitiva, ¿verdad? Porque al final de cuentas queremos crecer y mejorar. Nuestra meta norte, nuestro North Star, es volvernos el primer unicornio de Guatemala, ¿verdad? Y nuestra empresa es mexicana, pero entonces vamos a decir guatemalteco mexicano. Para nuestros escuchas, que en términos de tech, la evaluación de tu empresa es de $1 billón. ¿Hay un time frame para lograr la meta? Mira, en los siguientes 10 años, esa es la meta. Y si en antes, obviamente, recibimos una gran oportunidad de venta, que eso es lo usual también en Latinoamérica, por supuesto que lo vamos a considerar, pero mientras tanto, creo que tener ese North Star, que es súper grande, nos dicta un ritmo de trabajo, un profesionalismo, y te aspiras a más cada vez. Sí, como que la ética de trabajo y la intensidad del esfuerzo tiene que estar dirigido a esa meta. Exacto. No, por ejemplo, no es una empresa que se fundó para hacer un exit necesariamente. No fue ese el primer objetivo. No, es para lograr esa meta, y si, insisto, en el camino surge esa oportunidad y es muy buena, por supuesto que la podemos tomar, ¿verdad? No quisiera cerrarnos a eso, pero mientras tanto, insisto, tener este North Star, y se lo recomiendo a cada empresa. ¿Cuál es tu North Star? ¿Qué es lo que te hace que te sobrepase de todas las formas, que te rete más que otra cosa y que sea muy grande? Porque eso puede últimamente tener un impacto mayor en tu empresa. Sí, escuchaba yo contenido porque como hago podcast, entonces consumo muchos podcasts, y en uno decía el host, que es Lex Fridman, no sé si lo has visto, pero estaba hablando con el CEO de Google y le preguntaba cuando ellos desarrollaron Chrome, ¿verdad? Y la persona que es hoy CEO de Google en ese momento está en el equipo de desarrollo de Chrome como browser, ¿verdad? Y los founders de Google tampoco estaban tan en la idea de Chrome, ¿verdad? Porque les parecía locadísimo tener este browser que te diera el pie de acceso a la web. Y entonces él dijo, pues la verdad es que las ideas locas
tienden a ser exitosas porque son las ideas disruptivas. Y entonces, si tú no te vas 100% en una idea loca, te perdés la posibilidad de qué hubiera sido si hubiera pasado. Y aunque no pase tu idea loca, si le pegas al 60, al 70, al 80% de eso igual ya es trascendental, ¿verdad? Entonces, creo que es importante tener aspiraciones grandes como ser un unicorn, que ojalá lo logren. Gracias. Pero igual si en el proceso no se logra el $1 billion valuation, van a estar trabajando todos los días para hacer una empresa gigante, pues. Entonces, creo que eso es súper importante. ¿Cómo alguien, si está interesado a partir de este contenido en montar un proyecto a la plataforma de ustedes, cómo los puede contactar? ¿Cómo es ese onboarding? Tal vez solo para darle esa info a alguien que escuche esto. Muy bien. Pues pueden entrar a nuestra página web. Tenemos un form, que es el formulario de contacto, donde pedimos datos importantes que nos ayuden a filtrar quién realmente está listo, ¿verdad? No, hay muchas personas que nos buscan y nos dicen, es que yo solo quiero levantar capital, pero levantar capital es una gran responsabilidad. Tienes que saber qué términos vas a dar, bajo qué condiciones, qué garantías, cuál es el proyecto. Hablábamos de ese modelo de negocio, ¿verdad? Tener clara esa información, porque el hecho de que esté tokenizado y que sea mucho más fácil de conectar con las personas, no significa que te va a caer mágicamente dinero a tu proyecto y que no tienes que tener esencia, ¿verdad? O no tiene que tener fundamento. Creo que hay un gran error o un gran paradigma que tenemos que vencer. Entonces, mi recomendación es primero tener claro cuál es el modelo, qué estás ofreciendo, incluso ya tener inversionistas que ya está funcionando ese sistema y lo que quieres es llevarlo al siguiente nivel. Y ese es el tipo de empresas a las que esta tecnología hoy por hoy puede catapultar. Para terminar, ¿qué implica ser CEO de un startup? ¿Y qué le recomendarías a esa persona que dice yo quiero tener mi startup y ser CEO? Bueno, primero que se prepare personalmente. Creo que es un gran reto, te saca de tu zona de confort todo el tiempo, no te saca una vez y ya. Todo el tiempo estás estirándote, todo el tiempo tienes que aprender cosas nuevas, tienes que manejar mucha incertidumbre. Entonces, lo primero es conocerte más como persona, generar mucho más awareness en ti, porque vas a cambiar, te van a retar, te van a llevar a tus límites y cómo tú como persona puedes manejar eso, y es muy importante. La persona que sos hoy ya no vas a ser en cada proceso. Si eres un buen CEO, vas a cambiar para bien. Entonces, eso como primer punto. Y segundo, realmente dedicar tiempo a aprender y salir de los paradigmas en los que estás, a conocer nuevas personas, a meterte a estudiar, a buscar estos recursos que muchas veces están disponibles, a tener conversaciones con personas que estén haciendo lo que ya tú quieres hacer, porque ahí están los recursos y muchas veces no los usamos. Bueno, pues ahí está. Este es el episodio de Polybit con Gabriela Mena, fundadora y CEO de esta plataforma. La verdad que súper interesante lo que están haciendo. Espero que logren todo lo que quieren lograr y que lleguen a cualquier rincón del mundo donde alguien quiera tokenizar un proyecto inmobiliario o de cualquier otra índole, y que Guate tenga su primer unicorn. Sería genial. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Bye.